Exactamente. Y esto implica que la paciente esté correctamente sentada, que apoye la espalda, que tenga la vejiga vacía, que no esté con las piernas cruzadas, que esté con los pies apoyados, que no hable durante la toma de la TA, que parece redundante decirlo, pero por lo general siempre aprovechan la consulta y te van preguntando cualquier cosa, que el brazo esté a la altura del corazón y que el brazalete esté sobre el brazo desnudo. Además de que el brazalete tiene que ocupar un tercio del brazo, no quedar ajustado, y siempre tener en cuenta que la paciente no se remangue el brazo, porque muchas veces se remangan y eso comprime y aumenta también la TA. Así como también que si el manguito no es el acorde para el tamaño del brazo de la paciente, también puede sub o supradiagnosticar hipertensión. También deberíamos tener manguitos o tensiómetros que estén aprobados para la toma de TA en embarazadas. Antes no se recomendaba hacerlo con el tensiómetro digital y ahora se recomienda, tienen que estar bien calibrados y tienen que estar aprobados. Bueno, y las tomas tienen que estar separadas al menos por 4 horas entre sí. La fisiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo es multifactorial. Hay un problema en la invasión, en la placentación temprana. Normalmente hay determinados factores como el óxido nítrico, citoquinas, el factor de crecimiento placentario, la proteína papa, que provocan que el sistema vascular sea de baja resistencia. En algunas mujeres genéticamente predispuestas existe una alteración en este mecanismo y en consecuencia de esto lo que pasa es que el sistema vascular de placentación genera alta resistencia y esto determina que haya una disminución en la perfusión uteroplacental. Vamos a definir los trastornos hipertensivos en el embarazo de la siguiente manera. Si la toma de TA se constata alta después de las 20 semanas de embarazo, y esto puede ser porque vos conozcas a la paciente embarazada previamente y la primera toma sea a las 20 porque ya la conocés desde las 20 semanas. Hay muchas embarazadas que vienen a la consulta después de las 20 semanas. Si la primera toma es luego de las 20 semanas, estamos enfrente de un trastorno gestacional. Si la primera toma de TA elevada es antes de las 20 semanas, la vamos a categorizar como hipertensa crónica. Y hay grises, por ejemplo, cuando la paciente no la conocemos de antes de las 20, viene a las 20 y vos te planteas, bueno, pero ¿y esto desde cuándo viene? Lo que corresponde hacer es esperar al puerperio a fines categóricos, esperar a las 12 semanas y ahí la vas a controlar. Si la presión se normaliza antes de las 12 semanas, estamos enfrente de un trastorno gestacional. Si la presión continúa elevada después de las 12 semanas de puerperio, la vamos a recategorizar como hipertensa crónica. Y esto es importante porque, bueno, la hipertensa crónica tiene más riesgo de continuar teniendo registros elevados posteriormente a la gestación. A fines prácticos, porque en realidad existen otras entidades como la hipertensión de guardapolvo blanco, la hipertensión oculta, que bueno, son más raras y de menor incidencia, vamos a hablar categorizándola de la siguiente manera. Puede existir hipertensión crónica, que esta puede ser sin complicaciones, pero también puede haber una preeclampsia sobreagregada de hipertensión crónica. Y en los trastornos que se desarrollan de nuevo en la gestación, o sea, a partir de las 20 semanas, vamos a hablar de hipertensión gestacional sin preeclampsia y de las que sobreagregan preeclampsia. A su vez, las entidades más graves son eclampsia y síndrome HELLP, que ahora les vamos a definir. Bueno, hablamos de hipertensión gestacional cuando la TA es mayor a 140-90, pero menos de 160-110. O en realidad hipertensión gestacional leve. Y todos los órganos de la paciente, o sea, no tienen alteraciones. Hablamos de que hay un bienestar de la salud materno-fetal, porque tanto el útero como los riñones, como el cerebro, como el pulmón y el hígado están en condiciones habituales. En este caso estamos enfrente de hipertensión gestacional. Y lo desarrollan el 25 al 50% de las pacientes que tienen hipertensión gestacional van a desarrollar una preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de TA mayor a 140-90 y menor a 160-110, que además agrega proteinuria. ¿Cómo vamos a definir esta proteinuria? Es la detección en orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos por litro. Y esto se dosa así, en un brocal de 24 horas que hay que hacerle juntar a la paciente. También se puede controlar o se puede confirmar con el cociente de proteinuria urinaria sobre creatininuria mayor a 30 miligramos milimol o el cociente albúmina urinaria sobre creatininuria mayor a 8 miligramos milimol. La realidad es que no se usa demasiado porque los centros no tienen, es medio difícil de dosar, es bastante práctico, pero no disponemos de estos cocientes todavía en la mayoría de los centros. Así que lo que más usamos es la orina de 24 horas para la detección. Bien. La preeclampsia leve o sin criterios de gravedad es la hipertensión con proteinuria
o sea, que no tiene otra complicación, que tiene ausencia de alteración de bienestar materno-fetal. O sea, todos los órganos funcionan bien, excepto el riñón, que demuestra la proteinuria. Después también tenemos la preeclampsia severa, que es cuando la presión aumenta por encima de 160 a 110 o cuando hay presión mayor a 140 a 90, que no llega a 160, pero aparece tocamiento de órgano blanco. Y esto quiere decir, por ejemplo, proteinuria o edema cerebral con signos de foco, o edema agudo de pulmón, o alteración en la restricción del crecimiento del feto, y esto se puede manifestar como restricción del crecimiento en ecografía, o Doppler alterado también por ecografía, o un desprendimiento de placenta. Y alteración de la función hepática. Y esto es importante que tengan en cuenta porque este concepto cambió hace poco. Antes la preeclampsia grave era la hipertensión más la proteinuria mayor a 5 gramos, y hoy por hoy se dice que aunque la paciente no tenga proteinuria, si te lleva una embarazada que está a 140-90 y tiene aumento de las transaminasas por encima del doble de lo normal, está en condiciones de decir que tenés una preeclampsia severa. Y eso implica muchas veces la finalización del embarazo. Entonces, tenés que tener el registro elevado de la TA en 2 tomas, separadas de 4 horas, más cualquiera de todos estos. O sea, puede no tener signo de foco, pero puede tener un edema de pulmón, puede tener proteinuria y no tener ninguno del resto. Es bastante amplio el concepto. Entonces, a grandes rasgos, es la hipertensión más alteración del bienestar materno-fetal, como ya mencionamos. Y esto se va a definir como precoz cuando ocurre antes de las 34 semanas, que tiene peor pronóstico, y preeclampsia tardía cuando ocurre posterior a las 34 semanas. Otra entidad es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que se dice que tiene el peor pronóstico. Es peor que una paciente es hipertensa crónica y que agrega una preeclampsia a la que hace la preeclampsia de novo porque empieza con los registros después de las 20 semanas. Y esto se define como el aumento súbito de presión por sobrecifras que la paciente venía teniendo, más proteinuria, si es que esta no la tenía. O sea, como es una hipertensa crónica, ya puede tener daño en el riñón previo a hacer la preeclampsia. Entonces es medio difícil el diagnóstico. O la aparición de algún síntoma de disfunción orgánica característico de la preeclampsia. Todo lo que mencionamos anteriormente, en una paciente que ya era hipertensa antes de las 20 semanas. Bueno, la eclampsia es una patología grave que tiene una incidencia de 0,05 al 2% de los embarazos, y es la presencia de convulsiones siempre tónico-clónicas seguidas de un periodo alteración. Antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, pequeño para edad gestacional o resultados neonatales adversos en embarazo anterior, índice de masa corporal mayor a 35, síndrome de ovario poliquístico y tratamiento de reproducción asistida. Estos son factores de bajo riesgo. Y los de alto riesgo es el antecedente de preeclampsia asociado a parto prematuro en embarazo anterior, embarazo múltiple actual, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes e enfermedades autoinmunes. La aspirina sirve para prevenir la preeclampsia temprana. Eso va a depender de diferentes escuelas. Por ejemplo, la Fetal Medicine Foundation habla de que no es suficiente la evaluación de los antecedentes clínicos de los que hablamos recién, sino que haría falta también valorar otros antecedentes, por ejemplo, el control de la presión arterial media en edades tempranas del embarazo, evaluar el Doppler de la arteria uterina a las 11 o 13 semanas y pedir marcadores séricos como el PAPA y el factor de crecimiento placentario en sangre en el screening del primer trimestre. La Fetal Medicine lo que hace es sumar todos esos antecedentes en una calculadora y establecerte un riesgo relativo para la preeclampsia. Es como que te suma todos esos datos y te tira un riesgo estimativo. Y vos en base a eso definís si la paciente va a ser beneficiada con hacer aspirina o no hacerlo. En contraposición a lo que dice la guía NICE y la American College, que hablan de solamente evaluar antecedentes maternos entre las 11 y las 13 semanas por una cuestión de costo-beneficio. Bien, se hizo un estudio multicéntrico que estudió cuál de los dos estudios era más efectivo, digamos, cuál de las dos posiciones en el 2017, y lo que concluyen es que
el mecanismo propuesto por la Fetal Medicine Foundation, el algoritmo usado, en combinación de factores maternos junto con el dosaje sérico de proteínas y la ecografía, es superior a los métodos propuestos por la guía NICE y la American College, logrando unas tasas de detección cercanas al 100% versus tasas del 20% de detección. Bien, están en estudio un montón de fármacos y tratamientos para la prevención de la preeclampsia. Al momento, los estudios más importantes, como el ASPRE, por ejemplo, demuestran que la administración de aspirina en comparación con placebo tiene una tasa de reducción muy grande en preeclampsia temprana. Y esta dosis tiene que ser entre 75 y 150 miligramos al día en toma nocturna, que eso es muy importante porque el estudio se hace con la toma nocturna, y iniciado antes de las 16 semanas. Si vos encontrás una embarazada y la evalúas a las 20 semanas y empezás la aspirina, no está demostrado que tenga protección como si lo arrancás antes de las 16 semanas. Esto favorece la placentación en estadios tempranos del embarazo y podría prevenir restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta y parto prematuro. También hay estudios realizados en calcio y embarazo, hay estudios realizados en Rosario además sobre esto, donde se garantiza que la administración de más de 1 gramo de calcio por día en mujeres con baja ingesta, entre 500 a 600 miligramos día, disminuye el riesgo para preeclampsia en un 62%. También reduce el parto prematuro y la incidencia de muerte materna y morbilidad grave, y el efecto podría sobreestimarse por efecto de un estudio pequeño. O sea, hacen falta más estudios, pero se comprobó esto. El problema con el calcio es que es difícil dosar la baja ingesta, o sea, es bastante complicado definir cuando una embarazada consume poco calcio por el calcio en los alimentos y demás. Bien, habría que suplementar entonces, en la que vos demostrás que consume poco calcio, 1,5 a 2 gramos de calcio al día a partir de las 20 semanas de embarazo. Así que lo único probado de todo esto es el calcio y la aspirina. Vitamina C, ya se demostró que no tiene efectividad, las tiacinas también, y están en estudios el esomeprazol, el sildenafil y la parvastatina. Bien, ¿qué hacemos cuando tenemos enfrente una hipertensa crónica? Si la hipertensión crónica es leve, esto es que es mayor a 140/90 y menos de 160/110, ¿cómo lo sigue el obstetra? Tiene que pedirle laboratorio mensual con proteinuria de 24 horas para ir controlando que no entre en rango de preeclampsia. Continuamente ir evaluando si tiene riesgo cardiovascular, que esto lo hacemos con el laboratorio y con el examen físico, controles obstétricos en conjunto con alto riesgo, hay consultorios aparte de alto riesgo obstétrico, cada 2 o 4 semanas, y hay que hacer ecografía obstétrica dosando el Doppler de la arteria uterina entre las 11 y las 13 semanas, y Doppler del feto desde las 24 o 26 semanas. Normalmente en el seguimiento de una embarazada de bajo riesgo no se le pide Doppler fetal. El Doppler lo que hace es evaluar la circulación del bebé y la circulación materna. Eso se hace en embarazos de alto riesgo. En los efectores públicos no le pedimos Doppler a todo el mundo. Bueno, y comenzar la profilaxis con aspirina, como dijimos recién, 150 miligramos día, toma nocturna. En la hipertensión crónica severa, que son las pacientes que manejan valores mayores a 160/100, siempre se debe internar para ajustar la dosis de medicación. Nosotros no le tomamos 160 o 170/100 y le decimos aumenta la dosis y andate a tu casa. Por lo general se interna porque suelen ser pacientes con un medio también dificultoso y poco adherentes, donde no se puede garantizar el cumplimiento, como para ver cómo regulan la TA, controlando efectivamente que tomen esa medicación. Y depende de la edad gestacional en la que uno se encuentre, se evalúa la finalización del embarazo. Bien, cuando hablamos de hipertensión gestacional, que recordemos que es cuando el diagnóstico se hace después de las 20 semanas de embarazo, también podemos clasificarla en leve y severa. La leve también es cuando manejan entre 140/90 y 160/100. El control se puede hacer ambulatorio, con laboratorios cada 15 días y proteinuria 24 horas mensual, con ecodoppler también mensual. Se evalúa siempre el signo de daño en órgano blanco, como decíamos antes, si la paciente empieza a tener pródromos, visión borrosa, dolor de cabeza, epigastralgia, cualquier cosa que nos haga pensar que esa preeclampsia está tocando algún órgano blanco o se está transformando en un síndrome GEL,
nos va a obligar a sacar un laboratorio para confirmarlo a finalizar el embarazo. Se tiene que hacer el NST, que es el test no invasivo, que es un monitoreo fetal de 10-15 minutos, o latidos cardíacos si el bebé tiene menos de 30 semanas, la ecografía con Doppler al ingreso y cada 15 días, se valora la maduración pulmonar, se maduran los pulmones del bebé cuando vos supones que el embarazo se puede terminar antes de las 35 semanas y 6 días. Y tenemos preeclampsias severas de 25, 26 semanas, son pacientes muy graves. Entonces, siempre que la internás para controlar la presión y para estudiarle, madurás los pulmoncitos de bebé, y eso se hace con betametasona, 12 miligramos cada 24 horas. O Dexa, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Bueno, siempre se instala el tratamiento farmacológico y se coloca sulfato de magnesio. Eso es algo que ustedes tienen que tener presente. Después hay un algoritmo que les voy a dejar para que sepan, porque es lo que pueden hacer como médicos de guardia cuando llega una embarazada con una TA elevada. Bueno, se realiza el control ambulatorio de la presión cada 4 horas, ambulatorio o internada. Si la paciente se va a su casa, se va a realizar ambulatorio cuando tenga el alta, si no, obviamente que internada. Y se valora el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, si la paciente presenta una hemorragia severa, si tiene una plaquetopenia severa, si tiene oliguria, si tiene un síndrome HELP o si hace una falla cardíaca o un edema agudo de pulmón. ¿Qué pasa con las eclampsias? Coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo, se evita el riesgo de broncoaspiración, se le ofrece oxigenoterapia mientras tiene la convulsión y lo que hay que hacer sí o sí es colocar sulfato de magnesio. Se instala el tratamiento antihipertensivo, igual que en el esquema de preeclampsia severa, se estabiliza hemodinámicamente y neurológicamente la paciente antes de entrar a quirófano a finalizar el embarazo. Y se realiza la monitorización fetal, siempre es bueno después de una convulsión esperar un ratito y escuchar los latidos del bebé. En el síndrome HELP, también la evaluación es con el equipo multidisciplinario, se tiene que poner sulfato de magnesio siempre porque la paciente con síndrome HELP también tiene riesgo de tener convulsiones. Hay que controlar la presión, se instala el tratamiento antihipertensivo con idem esquema que la preeclampsia severa, se estabiliza hemodinámicamente a la paciente antes de finalizar el embarazo. ¿Por qué hay que estabilizarla hemodinámicamente? Hay síndrome HELP que tienen, por ejemplo, menos de 50.000 plaquetas, entonces hay que valorar siempre esto, a veces hay que transfundirle plaqueta para poder pincharles la espalda. Si vos le vas a hacer una punción para una anestesia raquídea, una paciente con menos de 50.000 plaquetas está contraindicado. Entonces también en base a eso tratás de compensarla para definir la vía de finalización y la anestesia que le vas a hacer. Se le pide ecografía o tomografía, si presenta dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, sugestivo de hematoma hepático, hemos tenido roturas hepáticas en síndrome HELP. Y se va a hacer corticoides cada 6 horas en los casos de plaquetopenia menor a 100, 50.000, eso se establece después con los médicos clínicos. Hay que tener en cuenta que el mayor descenso de las plaquetas es 24 horas posparto y el peor momento de la patología del síndrome HELP por lo general es en 24 y 48 horas después del nacimiento del neonato. Bien, las mujeres con trastornos hipertensivos severos presentan riesgo aumentado de hipertensión crónica, diabetes y enfermedad cardiovascular. Esto lo tenemos que tener en cuenta para hacer un seguimiento posterior de accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica. Continuado en varias tomas. Bien, ¿qué pasa con las pacientes que vienen tomando ARA, IECA, inhibidores directos de la renina? Estos fármacos están contraindicados en el embarazo porque en el primer trimestre provocan oligoamnios, RCI, insuficiencia renal, bajo peso al nacer, anomalías cardiovasculares, polidactilia, hipospadia y abortos espontáneos. Y en el segundo trimestre provocan insuficiencia renal, oligoamnios, hipoplasia pulmonar. Hay un estudio muy importante que es en el que se basa la indicación, que demuestra que reduce el riesgo de eclampsia y comorbilidad materna. Bien, cuando hablamos de tratamiento crónico, alfametildopa, labetalol y amlodipina y nifedipina, tendríamos que hablar de estas premisas.
Si tenemos una presión menor a 110/70, hay que disminuir la dosis o suspender la medicación. También hay que conocer cómo suspender la medicación porque, por ejemplo, los beta bloqueantes no podés suspenderlos de una porque te pueden hacer efecto rebote. El objetivo de la presión en una embarazada siempre es tener cifras de 130/85 o más, entre 130/85 y 140/90, ahí en el límite. Si vemos que con la medicación, a lo mejor ya venía con la betalol, manejaba mal, le subimos la dosis de la betalol y maneja 120/70, no es la idea porque no queremos provocar un hipoflujo de la placenta. Bueno, estos son los fármacos que usamos. Por lo general empezamos con la betalol, la baja dosis es 100 miligramos de 3 a 4 veces al día. Vemos que si la presión no se controla, podemos aumentar la dosis del mismo fármaco a dosis media. 200 miligramos 3 o 4 veces al día, y si la presión no se controla, podemos subir esa dosis a dosis máxima o agregar un segundo o tercer fármaco. Se dice que la paciente está tratada a dosis máxima cuando tiene las dosis máximas de los 3 fármacos. Se puede tratar hasta con los 3 fármacos. Y esto parece una locura, o me decía una embarazada que está cursando un embarazo de 36 semanas con 3 fármacos. Es como medio difícil de imaginar, pero la verdad que estas 3 drogas nos dan respiro cuando, por ejemplo, las pacientes vienen con 27 semanas y la verdad que finalizar un embarazo con 27 semanas porque la paciente maneja mal la presión, pero el laboratorio lo tiene bien, el bebé crece bien y no tiene otra causa de finalización, no está bueno. Entonces, en esos casos de embarazos tempranos, tratamos de agotar las 3 líneas farmacológicas a dosis máxima. Bien, y este cuadro me gustaría que les quede, yo después les voy a dejar el PowerPoint, me pueden escribir también si tienen dudas, pero está bueno que todos tengan guardado cómo se usa el sulfato de magnesio, porque a lo mejor no van a ser obstetras, pero en una guardia donde llega una embarazada con una presión de 170 a 110, ustedes al ponerles el sulfato de magnesio y saber cómo hacer un bolo de la betalol endovenoso, le pueden salvar la vida a la madre y a ese bebé, porque esa TA puede provocar un desprendimiento de placenta y que esa embarazada no llegue a destino si la tienen que derivar 100 o 200 kilómetros. Siempre que la paciente llega con una presión superior a 160, 110, 160 o 110, si tiene 150, 110 también, si tiene 170, 90 también. Vamos a ponerle sulfato. Y como el sulfato no es un antihipertensivo, o sea, no lo usamos con esa idea de hipotensar a la paciente, le vamos a poner además una droga antihipertensiva, idealmente la betalol endovenoso. Se hace una ampolla de 20 miligramos en 50 a 100 mililitros de dextrosal 5 y se infunde endovenoso en 10 minutos. La esperamos 15 a 20 minutos y si la presión no le bajó, siempre recordando que no queremos que se hipotense, no queremos pasar de 170 a 110 a 110/70 porque le vamos a provocar un accidente cerebrovascular isquémico a la paciente o le vamos a deprivar mucho el flujo placentario. El objetivo es bajar 30 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 20 milímetros de mercurio la diastólica. Si nosotros vemos que de 170 pasó a 150, la vamos a esperar un rato, no le vamos a hacer otro bolo de la betalol. Si vemos que no le bajó nada, a los 20 minutos le vamos a poner 40 miligramos. También acá están los mililitros, la volvemos a controlar en 20 minutos. Si a los 20 minutos no le bajó, le vamos a hacer 80. O sea, tenemos mucha cantidad de droga para hacerle con el fin de que alcance un valor cercano a 140-90. Y la mandamos con el bolo de sulfato de magnesio, que son 5 gramos, son 4 ampollas de sulfato de magnesio en 200 mililitros de dextrosal 5 o solución fisiológica a pasar en 10 minutos. Y después queda con una dosis de mantenimiento de 20 gramos, que son 16 ampollas de sulfato de magnesio. Si yo me voy de este seminario y ustedes entienden que si se suben a una ambulancia a transportar a una embarazada, tienen que tener por lo menos 20 ampollas de sulfato de magnesio y ampollas de la betalol, yo soy muy feliz. Y si es un embarazo de menos de 35 semanas, le tienen que poner una ampolla de betametasona a la mamá. Y que después se encarguen en el hospital. Pero ya con eso es un montón lo que pueden hacer como tratamiento del trastorno hipertensivo en el embarazo. Bien, ¿cuándo se debe finalizar un embarazo en mujeres con trastornos hipertensivos? Bueno, hay un millón de guías, un montón de escuelas se plantean diversas edades gestacionales, pero más o menos todas coinciden en lo siguiente. Tanto en hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia leve,
Si la paciente tiene buen manejo de la presión, que tienen preeclampsia sobreagregada, las escuelas son como más, tienen más precaución y sugieren. Bien, en preeclampsia severa, si vos conocés a la paciente, o sea, te cae con una preeclampsia severa a las 37 semanas y 4 días, no la vas a esperar a las 40. Esto de finalizar entre 37 y 40 quiere decir que si la paciente te cae a partir de las 37 semanas, le finalizás el embarazo. ¿Por qué? Porque la causa de la preeclampsia y del daño de órgano blanco de la madre es su embarazo, entonces hay que liberarla de él. Y si la paciente tiene regular a mal manejo de la presión, con fármacos adecuados, y estos son los 3 fármacos a dosis máximas, tenés que finalizarla a cualquier edad gestacional. Idealmente posterior a la maduración fetal, que eso dura 2 días aproximadamente. Si vos ingresás a una paciente con 34 semanas y tiene visión borrosa, no vas a esperar a la maduración pulmonar. Si entra con 170, 110 y le haces la medicación y después se mantiene 140, 90 y el Doppler del bebé está bien y su laboratorio está bien, podés esperarla unos días, ir controlando el Doppler, ir viendo cómo ella se va adaptando a la medicación, pero claramente no la vas a esperar hasta las 40 semanas. Eclampsia y síndrome HELLP se finaliza a cualquier edad gestacional que se presente. Si llega a producirse antes de las 20 semanas, se sugiere, o sea, se indica la interrupción del embarazo, y si es después de las 20 semanas, se finaliza la edad que se presente con el riesgo, con el mal pronóstico del bebé. Mientras más prematuro, peor pronóstico. Bien, y las conclusiones. Los trastornos